El interrogador de autoridad moral. Si alguien apela a un supuesto estándar ético, pregunta, ¿por qué crees que esto es lo moralmente correcto? Esto desafía sus fundamentos éticos. El examinador de motivos recíprocos. Si alguien pide un favor, di, estoy dispuesto a ayudar, pero ¿cómo esperas que esto funcione para ambos? Esto refuerza la reciprocidad. El separador de contextos. Si alguien mezcla situaciones para confundir, di, hablemos de un tema a la vez para no perdernos en detalles. Esto restablece el orden. El neutralizador de tácticas de disuasión. Si alguien minimiza tus capacidades, responde, entiendo tu perspectiva, pero confío en mi capacidad para manejar esto. El desviador de suposiciones implícitas. Si alguien da por sentado algo sobre ti, di, eso no refleja mi realidad. ¿Por qué crees que es así? Esto obliga a replantear su enfoque. El rechazo de polarizaciones. Si alguien presenta un dilema falso, di, parece que hay más de dos opciones. Podemos explorar alternativas. El rastreador de prioridades ocultas. Si alguien insiste en un punto, pregunta, ¿por qué este tema parece más importante que los demás? Esto puede revelar intenciones ocultas. El controlador de perspectivas unilaterales. Si alguien omite otras perspectivas, di, me gustaría escuchar cómo esto afecta a otros también. Esto introduce balance. El desafío de las narrativas emotivas. Si alguien cuenta una historia diseñada para conmover, pregunta, ¿qué evidencia concreta apoya esta historia? Esto disuelve la manipulación emocional. El ancla de decisiones propias. Si alguien trata de influir en tus elecciones, di, valoro tu consejo, pero esta es una decisión personal. Esto refuerza tu independencia. El reflector de transparencia. Si alguien parece evasivo, pregunta, ¿hay algo más que deba saber para comprender mejor esta situación? El desviador de comparaciones sociales. Si alguien te compara con otros, di, me interesa evaluarme según mis propios estándares. Esto elimina la presión social. El clarificador de incentivos. Si alguien parece motivado por intereses personales, pregunta, ¿qué crees que ganarás con este resultado? El rechazo de los extremos. Si alguien exagera beneficios o consecuencias, di, eso parece extremo. ¿Cuál sería una visión más moderada? El neutralizador de halagos estratégicos. Si alguien usa halagos para manipular, responde, gracias, pero prefiero evaluar esto de manera objetiva.
El detector de sutilezas manipulativas. Si alguien intenta influir indirectamente, pregunta, ¿qué intentas lograr con este enfoque? El escudo de expectativas razonables. Si alguien espera demasiado de ti, responde, prefiero comprometerme a lo que sé que puedo cumplir. El separador de urgencias falsas. Si alguien insiste en actuar rápido, di, prefiero reflexionar antes de tomar una decisión apresurada. El desenredador de discursos confusos. Si alguien usa un lenguaje confuso, pregunta, ¿podrías explicarlo de manera más sencilla? Esto elimina la complejidad intencional. El examinador de contextos ignorados. Si alguien omite antecedentes importantes, pregunta, ¿qué contexto debería considerar para entender mejor esta situación? El freno de la persuasión silenciosa. Si alguien usa silencio para presionarte, rompe el momento diciendo, ¿cómo crees que deberíamos proceder a partir de aquí? El protector de límites personales. Si alguien invade tu espacio emocional o físico, di, esto es importante para mí. Necesito que respetes mis límites. El clarificador de roles. Si alguien intenta imponerte responsabilidades, pregunta, ¿por qué consideras que esto debería recaer sobre mí? El inhibidor de excusas recurrentes. Si alguien usa excusas repetitivas, di, esto parece un patrón. ¿Qué podemos hacer para abordarlo definitivamente? El neutralizador de proyecciones personales. Si alguien intenta proyectar sus inseguridades en ti, di, eso parece más una preocupación tuya. ¿Por qué crees que esto se aplica a mí? El analizador de reacciones instintivas. Si alguien reacciona de manera exagerada, di, tu reacción es fuerte. ¿Qué aspectos crees que están en juego aquí? Esto desarma respuestas viscerales. El separador de dramatizaciones. Si alguien magnifica una situación, pregunta, ¿qué crees que es lo más probable que suceda realmente? Esto reduce la exageración. El identificador de propósitos ocultos. Si alguien insiste en que sigas un plan, pregunta, ¿cuál es el objetivo final que buscas con esto? Esto exige claridad. El escudo de decisiones lógicas. Si alguien insiste en apelar a tus emociones, responde, entiendo tus sentimientos, pero prefiero basar mi decisión en lógica y datos. El rechazo de la exclusividad forzada. Si alguien presenta su solución como única, pregunta, ¿qué otras opciones crees que podríamos considerar que también funcionen? El examinador de supuestos ocultos.
Si alguien construye su argumento sobre un supuesto, di, que te lleva a asumir que esto es cierto. Esto desafía las bases de su lógica. El refuerzo de autonomía. Si alguien intenta influir en tus decisiones, di, prefiero tomar esta decisión en función de lo que sé que funciona para mí. El rastreador de incentivos no declarados. Si alguien parece actuar sin motivo claro, pregunta, ¿qué esperas obtener de esta situación? Esto detecta intereses personales. El rechazo de comparaciones manipulativas. Si alguien te compara con otros para influirte, di, prefiero medir mi progreso en base a mis propios estándares y metas. El neutralizador de propuestas ambiguas. Si alguien sugiere algo vago, pregunta, ¿puedes detallar cómo esperas que esto funcione? Esto obliga a la claridad. El análisis de factores subyacentes. Si alguien insiste en un tema, pregunta, ¿qué crees que es lo más importante debajo de todo esto? Esto descubre preocupaciones ocultas. El control del flujo de conversación. Si alguien monopoliza la conversación, interrumpe, creo que necesitamos equilibrar las aportaciones. ¿Puedo compartir mi perspectiva ahora? El detector de presión implícita. Si alguien te presiona sutilmente, pregunta, ¿qué tan flexible crees que es esta situación realmente? Esto disminuye la urgencia artificial. El escudo de narrativas propias. Si alguien intenta redefinir tu historia, responde, respeto tu perspectiva, pero mi experiencia es diferente. Esto reafirma tu autoridad sobre tu narrativa. El rechazo de dependencia forzada. Si alguien intenta que dependas de su ayuda, di, agradezco tu apoyo, pero me gustaría manejar esto por mí mismo. El desafiador de confianza automática. Si alguien busca confianza sin pruebas, pregunta, ¿qué evidencia concreta puedes darme para justificar esta confianza? El control de ritmo de interacciones. Si alguien te bombardea con preguntas, di, prefiero responder una a la vez para mantener claridad. El separador de recompensas y condiciones. Si alguien ofrece algo con expectativas implícitas, di, gracias, pero prefiero decidir sin sentirme condicionado. El rastreador de contextos cambiantes. Si alguien cambia de contexto para confundir, pregunta, ¿cómo se relaciona esto con lo que discutíamos antes? El identificador de influencia grupal. Si alguien usa presión grupal, di, entiendo lo que piensan los demás, pero quiero decidir por mí mismo. El reflejo de inseguridades proyectadas. Si alguien intenta minimizarte,
Di, eso parece reflejar más tus preocupaciones que las mías. El filtro de opiniones subjetivas. Si alguien presenta su opinión como hecho, pregunta, ¿qué datos objetivos respaldan esta opinión? El bloqueador de narrativas catastróficas. Si alguien predice escenarios desastrosos, pregunta, ¿qué probabilidad real tiene esto de ocurrir?